Bueno, mis hermanos, la tarea que me ha comentado el pastor hoy y Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Recordándoles a todos poner el celular en silencio y en suma reverencia para el Señor. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Rey, Dios eterno y maravilloso, Señor, Tú nos has escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Señor, y hemos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y murió por nosotros, y hoy vive y está a tu diestra, Señor. Nosotros estamos esperándole que Él venga, Señor. Y mientras tanto ejercemos tus mandatos, Señor. Nos pides que nos unamos y que establezcamos una comunión para que seamos iglesia, para la alabanza y la gloria de tu nombre, para que nosotros te conozcamos cada día más. Señor, escribe en nuestros corazones esta palabra que vamos a estudiar en este día. En el nombre de Dios Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El texto base de hoy está dirigido a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que, según el contexto histórico de la carta, se encontraba en Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía. Y para el tiempo en que el apóstol escribe esta carta, se encontraba iniciando actividades y la iglesia contaba con miembros allí en Turquía, y los miembros eran judíos y eran gentiles. Es decir, que la iglesia estaba conformada por esos dos tipos de personas, ¿sí? Algunos de ellos, principalmente los judíos, eran individualistas. No querían juntarse con los gentiles, los unos con los otros no querían estar. Y en este contexto histórico, escribe el apóstol Pablo para enseñar a la congregación cómo debe comportarse, cómo debemos ser la unidad cristiana de los santos. Teniendo en cuenta lo anterior y las situaciones de la iglesia en Éfeso, en este contexto, debemos meditar nosotros, ¿qué somos como iglesia? Somos unas personas privilegiadas. Y para más luz en el desarrollo de nuestro texto, me gustaría que me acompañen al libro de Lucas, recordando a Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Inició el anuncio del reino de Dios. Lucas manifestó el inicio del reino de Dios y el avance que la iglesia debía tener en el Señor Jesucristo, el cual la sostiene y de la cual es el fundamento en el que nosotros hoy estamos establecidos. Juan, siendo el mayor de los profetas, después de haber anunciado el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, preparando el camino para el Señor Jesucristo, termina en la cárcel, perseguido por el rey Herodes, porque le dijo al rey Herodes lo siguiente: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y por eso fue llevado a la cárcel.
Y mientras Juan había predicado el bautismo el evangelio del arrepentimiento, está en la cárcel y él trata de comprender qué está pasando. Tiene dudas al respecto de la venida del Mesías. Él estaba esperando un rey junto con un reino, pero ya el rey había llegado y entonces él estaba preso. ¿Qué estaba pasando? Es así que entonces Juan envía a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo si él era el que había de venir o esperarían a otra persona que lo representara. Y nuestro Señor Jesucristo le responde, y vamos a Lucas capítulo 7, versículo 22 al 23. Dice así: y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber esto a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesucristo. En esta respuesta se describe que el Señor está realizando lo que le encomendó Dios el Padre. Y en tantas de estas actividades encomendadas se encontraba el anuncio del evangelio, las buenas nuevas. El reino de Dios se había acercado. Sin embargo, en la respuesta que Jesús le da a Juan, hay una clara intención del Señor Jesús de restaurar al pecador, de establecer un reino que tiene unos miembros, y estos miembros conforman un cuerpo que se llama hoy iglesia. Ahora bien, a Juan se le dio a conocer cómo el Señor estaba construyendo su reino, pero no sabemos si Juan alcanzó a saber que ese reino tiene unos miembros y se llamaría iglesia. ¿Sabía Juan que detrás de ese reino que Jesús había traído estaba la construcción de la iglesia? Tenía dudas, estaba en la cárcel, ¿verdad? A lo mejor sí, pero no estamos del todo seguros. Por tanto, mis hermanos, Juan es el mayor de los profetas y nosotros somos unos privilegiados mayores. ¿Por qué? Porque aunque estuvo esperando el camino del Señor, no tenía de todo la certeza que el plan de nuestro Señor Jesucristo estaba contemplado en iniciar la constitución de la iglesia. Mis hermanos, pero nosotros sí estamos seguros y tenemos el privilegio de saber que el Señor establece su reino y lo construye mediante la iglesia. Recuerde, mi hermano, que usted es un privilegiado, y por eso le pido que me acompañe en este sermón que he titulado El privilegio de conocer y ser parte de la iglesia. Vamos a exponer este sermón en 4 partes. Primero vamos a hablar de qué es la iglesia. Segundo, vamos a hablar de cómo funciona la iglesia. Tercero, vamos a revisar para qué es la iglesia. Y por último, tendremos una reflexión y la vida práctica del cristiano. Iniciamos. ¿Qué es la iglesia? Hermanos en Cristo, muchos hoy tienen el privilegio de conocer que el Señor construye una iglesia. Él es quien ha de añadir a los escogidos. Sin embargo, muchos no conocen de lleno qué es la iglesia. ¿Sí? Muchos hermanos alrededor del mundo creen que la iglesia es un lugar físico, que es este espacio que está aquí. Otros consideran a la iglesia como un lugar para ir a depositar sus cargas. Otros como un sitio para buscar indulgencias al escuchar un sermón. Hay tantas definiciones de iglesia. Por tal motivo, tome sus pensamientos y escriba en su corazón lo siguiente: la iglesia es la comunión de los santos. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán deliciosos es habitar los hermanos juntos en armonía.
La iglesia es la práctica del amor. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. La iglesia es un cuerpo que se edifica. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia es una unidad. Para aquellos que dicen que son cristianos, pero no se congregan, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo del 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, la iglesia es un cuerpo vivo, es el cuerpo de Cristo, no es un lugar físico. Cuando todos salimos por esa puerta, todos somos iglesia, donde estemos. Dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por consecuente, mis hermanos, la constitución de la iglesia es el mecanismo que utiliza nuestro Señor Jesucristo para añadir miembros a su reino. La iglesia es la nueva arca de Cristo, que recoge y mantiene a sus ovejas para que estén junto con el buen pastor. Ahora bien, mis hermanos, habiendo definido qué es la iglesia, ¿cómo funciona la iglesia? La iglesia es un cuerpo vivo que se expande por todo el mundo, que no necesita un templo físico, porque los miembros de la iglesia conforman el templo que se edifica en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo, dice la palabra de Dios. Así, Efesios capítulo 2, versículo 12, 19 al 22. Dice así la palabra de Dios, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos al 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que la iglesia es un organismo para edificar a los santos. La iglesia funciona como una familia, la cual construye el fundamento que tiene la palabra de Dios en una santificación progresiva. Es un organismo para santificarnos mediante las ordenanzas que nos da el Señor, así como está establecido en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos comunión, necesitamos compartir como familia. Ahora bien, ¿para qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia es un cuerpo al que usted pertenece,
Si es un creyente verdadero, amará a la iglesia de Cristo. Para exhortarse, mis hermanos, y animarse los unos con los otros en la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Dice la palabra de Dios: y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Todos los que estamos aquí estamos para edificarnos los unos a los otros y exhortarnos los unos a los otros. También estamos aquí para santificarnos. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, dice así la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia, mis hermanos, también sirve para sujetarnos a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia, mis hermanos, está hecha para alabar y adorar. Hechos capítulo 2, versículo 46, dice así: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Mis hermanos, la iglesia es para crecer en amor. Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros, mis hermanos, tenemos que amar a la iglesia y a nuestros hermanos en Cristo. Es de la única manera que nosotros podemos crecer en este lugar. Reflexión y vida práctica, mis hermanos. Hoy nosotros gozamos con la esperanza que es en Cristo Jesús. Nosotros no estamos desubicados, estamos esperando al Rey, y si morimos antes que Él venga, sabemos para dónde vamos. Tenemos una esperanza viva. Tenemos vida en Él, para la alabanza y la gloria de Dios. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos su novia, que nos lleva agarrada de su mano y nos santifica todos los días. Mis hermanos, ahora que ustedes saben cómo funciona la iglesia, yo les pregunto: ¿estarás comportándote de la misma manera que lo vienes haciendo ahorita que escuchaste esto? ¿Eres miembro de la familia de Dios? ¿O por el contrario, sigues viviendo en los deleites del mundo, como los gentiles, que eran no creyentes inactivos? De creer, todos creen. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tanto obedeces la palabra de Dios? Por un momento, mis hermanos, imagínense que el pastor designado para traer la palabra en el día del Señor decida quedarse en casa porque no le provoca ir a la iglesia, o decida llegar tarde porque tiene pereza. ¿Cómo se sentiría usted al llegar a la iglesia y no encontrar al pastor por una de estas razones?
Los de la familia de Dios nos agradamos en estar en comunión con los hermanos de la iglesia. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. Mis hermanos, el venir y juntarse con los hermanos, por ejemplo, en el día del Señor o cuando la iglesia asiste a una actividad, es motivo de felicidad para la congregación. No debe haber excusa para no venir a la iglesia. La responsabilidad de estar allí sentado, escuchando, es igual de importante que el que está aquí de pie. Respóndete a ti mismo esta pregunta, mi hermano. ¿Eres parte de la iglesia como piedra fortalecida que sirve para soportar el peso de las columnas? Hermano, si tú estás escuchando esta palabra hoy y estás siendo un familiar de la iglesia de Dios, pero estás alejado, inactivo, tienes otro sentir en tu corazón, mis hermanos, los invito a revisar el camino que llevas delante de Dios. ¿Estás tomando tu cruz y estás siguiendo al Rey de Reyes? ¿O por el contrario, tomas tu cruz, pero a mitad de camino te sientas y no continúas con la buena batalla de la fe? Es decir, vienes todos los días, vienes todos los domingos a la iglesia a ocupar una silla que finalmente está vacía espiritualmente. Hoy se anuncia el Evangelio y es este: Dios envió a su Hijo unigénito para morir por ti, para pagar por tus pecados una deuda impagable que tiene sentencia de muerte espiritual. Sin embargo, Cristo, al morir por ti, te da vida eterna y vida en abundancia. No desperdicies esta oportunidad. Acepta a Cristo como tu Salvador, toma tu cruz y síguele. Y mis hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Cristo, pide perdón, ora en secreto, confiesa tus pecados. El Señor es justo y fiel para perdonarte tus pecados. Recuerda, mis hermanos, no es en tus fuerzas, sino en las de Cristo. Dios eterno te guarde en este día. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias por tu Hijo, por el perdón que nos has dado, Señor, por la esperanza viva que tenemos. Señor, somos pecadores. Tú eres quien nos instruye, Padre. Es en tu fuerza, Señor. Ayúdanos a llevar nuestra cruz, a no desfallar, a no detenernos a mitad de camino, a gozarnos al venir a la iglesia, Señor, porque somos parte de ti. Tú eres nuestro cuerpo y queremos comportarnos como tú lo ordenas, Señor. Señor, que nos duela no venir a la iglesia, pero no al sitio físico, Señor, sino a la comunión de los santos, porque aquí nos edificamos para amor, para alabanza, para tu gloria. Señor, guíanos, guárdanos en este día. Ayúdanos, Padre, para que tú seas nuestro norte siempre. En el nombre de Dios Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén.